¿Por qué te atrajo la mente? ¿Cómo te atrajo la psicología? ¿Y qué es lo que haces ahora? A raíz de situaciones que me ocurrieron, entonces decidí empezar a entenderme primero a mí misma. En este entenderme a mí misma yo estuve atravesando por una depresión, entonces por eso me hice psicóloga en realidad. En un punto dije, esto ya no es solo para mí, sino tengo que también entregarlo. La función como psicólogos pues, es desenredar eso que está ocurriendo en tu mente para que tú mismo vayas entendiendo y vayas estructurando qué es lo que te está pasando y hacia dónde tienes que ir. Hay muchas cosas de crianza también, la voz que tú tienes en tu cabeza, la que te dice si vas bien, si vas mal o si eres cruel contigo mismo, es la voz que recibiste desde que eras niño. Estoy en estos pensamientos intrusivos y me estoy perdiendo de mí mismo. Yo no soy eso, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones. Yo soy mucho más que eso, pero tengo que saber qué soy y quién soy. La palabra presente también significa un regalo. Entonces tu presencia, estar presente es un regalo. El momento que estás acompañando a una persona ocurren cosas químicas. Entonces la otra persona empieza a sentir tu oxitocina, empieza a sentir tu buena energía y eso de alguna manera le calma. ¿Cómo vives con una insatisfacción económica? Empiezan a envidiar al otro, al que sí tiene, al que ha conseguido las cosas, y ahí hay una fuga energética. En la envidia hay fuga energética, en el chisme hay fuga energética, en el juicio, en la crítica. El éxito que cada persona busca es personal. Éxito quiere decir salida. Cada persona tiene su propio éxito. Tener como despertar, como que en un punto me doy cuenta de, ups, yo no quiero pertenecer, no quiero seguir en esto. Tiene que llegar a un punto en el que hago un alto y busco caminos. ¿Cómo comenzamos a entender estas programaciones que nos han puesto en la mente? Una de las obsesiones que tengo es la mentalidad. Es algo que siempre he pensado que los límites están en nuestra mente, la forma de relacionarnos con el dinero, nuestros padres, nuestros amigos, religión, Dios, todo es mentalidad, es mucho actitud. Eh, y hoy tengo la suerte de tener una psicóloga que debo admitir que le robé un término de ella. Uno de mis videos más virales y utilicé su concepto del pobrecitismo. Así que hoy día va a ser una semi-sesión psicológica y vamos a tratar de desmentir y desmitificar y de romper estas creencias limitantes que tenemos. Así que bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Vamos a decir que no me robaste, sino que te presté. Perfecto. Yo Eso está mejor. me prestaste, pero no te pedí prestado. Bueno, ahora ya te presto. Gracias. Ok. Empecemos por tú ya has venido al podcast antes, entonces ya me encanta que tenemos la oportunidad de hacer un otro. Y algo que me impresionó de la primera vez que hicimos el podcast era esta visión sobre trabajar la mentalidad. Tal vez empecemos por ahí. ¿Por qué te atrajo la mente? ¿Cómo te atrajo la psicología? ¿Y qué es lo que haces ahora? Bueno, tengo una historia personal, digamos, yo tenía otra profesión y a raíz de situaciones que me ocurrieron, entonces decidí empezar a entenderme primero a mí misma. Y en ese entenderme a mí misma, entonces descubrí muchas cosas y por eso también luego quise extrapolarlo y ayudar a otras personas también, porque en este entenderme a mí misma yo estuve atravesando por una depresión. Entonces, por eso me hice psicóloga en realidad. Y después fui como que aumentando más mis estudios hasta llegar a ser neuropsicóloga. Entonces, en un punto dije, esto ya no es solo para mí, sino tengo que también entregarlo. Porque una de las cosas que hablamos del pobrecitismo es eso, que uno tiene que ser útil para la sociedad, útil para servir, útil para el público, ¿no? Y cuando todos atravesamos esto, ¿no? Todos atravesamos momentos, no sé si de depresión, pero todos atravesamos dificultades en nuestras vidas, pero pocos van tan allá a decir, no, ahora yo quiero entregar. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue como un momento de, si más personas supieran qué, les ayudaría mucho? Sí, a ver, o sea, yo estaba atravesando esta situación y tuve la suerte de estar con una súper buena psicóloga que me ayudó, muy cariñosa, digamos, muy amorosa y muy profesional. Entonces, cuando terminé mi proceso, yo dije, hay mucha gente que está pasando por lo mismo, entonces ya no tengo que solo entenderme a mí, sino también transmitirlo a los demás.
y ayudar a las personas y enseñarles cómo funciona la mente, porque lo que pasa a menudo es que no nos entendemos. Entonces estamos como que metidos en un bucle o en un remolino que no nos estamos entendiendo. Entonces, la función como psicólogos o como neuropsicólogos es desenredar eso que está ocurriendo en tu mente para que tú mismo vayas entendiendo y vayas estructurando qué es lo que te está pasando y hacia dónde tienes que ir. Es decir, te ayudamos a que tú te conviertas en tu propio especialista, ¿sí? Que tú aprendas cómo a sanarte, que tú aprendas a entender. No es como que tú ahora vas a hacer lo que yo te digo. No, yo te enseño herramientas, tengo una luz que te va alumbrando para que tú veas donde tú no alcanzas a ver. Muchas veces los seres humanos tenemos esta tendencia como de caminar así y no nos gusta regresar a ver lo que nos estorba. Ujú. Entonces, eso es lo que hacemos en psicología, ¿no? Según las diferentes técnicas, te vamos enseñando que veas esos lugares donde hay heridas, donde hay dolor, donde tienes que sanar, donde tienes que recuperarte y te conviertes en tu propio especialista y aprendes tú mismo a sanar, porque nadie se conoce más que uno mismo, ¿sí? Tu terapeuta, tu psicólogo no te llega a conocer más que tú mismo y esa es la idea, enseñarte a que seas tu propio especialista. Me interesa mucho eso porque yo siento que como sociedad estamos normalizando la terapia, que es excelente, estamos Ujú, normalizando abrirnos sobre estos temas de salud mental, estamos cada vez más conscientes de que son enfermedades, las adicciones son enfermedades, las depresiones son enfermedades, o sea, todas estas cosas son, eh, o sea, no es, antes capaz pensábamos que era, él es alcohólico porque toma, o si estás deprimido solo levántate de la cama o ujú. sea, como que no nos dábamos cuenta. Pero ahora siento que a la vez estamos buscando terapia como escapismo a veces, y no necesariamente como búsqueda de herramientas y de trabajo propio, ¿no? Eso me pareció interesante. ¿Cómo inicia alguien a conocerse a uno mismo a través de terapia? Bueno, mucho depende del punto de partida, ¿no? Como tú bien dices, hay personas que sí están atravesando una enfermedad, pero hay personas que están atravesando solo situaciones cotidianas. Entonces, en las situaciones cotidianas puedes también estar enredado. Sin entrar en patologías, vamos a hablar de lo cotidiano. Entonces, es como que se dan vueltas o nos damos vueltas los seres humanos muchas veces y no entendemos. Hay muchas cosas de crianza también. La voz que tú tienes en tu cabeza, la que te dice si vas bien, si vas mal, o si eres cruel contigo mismo, es la voz que recibiste desde que eras niño. Entonces hay que ir identificando esa voz, si es de mamá, si es de papá, si es del entorno, si es de la sociedad, tu colegio, lo que sea, y que aprendas como a cernir, ¿sí? Como a tamizar lo que sí te sirve y lo que no te sirve. Entonces empiezas a construirte como la persona que quieres ser. Antes fuiste construido por papá, por mamá y por el entorno. Llega un punto en el que estás enredado en algo cotidiano, sin entrar en patologías, como dije. Entonces tú te empiezas a construir a ti mismo y dices, ¿sabes qué? Esto sí me sirve, esto no me sirve. Y trazas un rumbo. Es muy importante que sepas cuál es el rumbo que quieres trazar, hacia dónde quieres llegar. Entonces identificamos dónde estás parado y dónde quieres llegar y cuáles son esas trabas o esas cosas que no te están permitiendo alcanzar tus metas, tus objetivos, o no te está permitiendo simplemente estar feliz o estar en paz. Muchas veces la cabeza te molesta un montón, te levantas, tienes ansiedad, tienes pensamientos intrusivos que te están molestando y no te permiten avanzar de forma tranquila. Y aparentemente todo está bien, tienes un buen trabajo, tienes una linda familia, pero tú por dentro tienes estos pensamientos que te están todo el tiempo atacando y que son pensamientos intrusivos. Entonces, lo ideal es reconocer eso, ¿sí? Esta es la metacognición, darme cuenta de lo que estoy pensando y de esa manera busco y armo un sistema para formarme y construirme como la persona que yo quiero ser, Ujú. pero tras un rumbo, ¿sí? Sí. Ujú. Y algo que acabas de decir es interesantísimo porque todos estamos pasando por situaciones, ¿verdad? Entonces Ujú. yo diría, todos tenemos tal vez mi mente del tenis o de deportista me dice, yo debo trabajar mi mente todos los días. Yo Ujú. debería trabajar porque las situaciones que vienen todo el tiempo van cambiando y tengo estos pensamientos o sea, Intrusivos. intrusivos, ni siquiera les reconozco. Ujú. ¿Solo es por terapia que puedo trabajar mi mente o qué otras cosas puedo hacer para hoy día? Que si alguien está escuchando esto, dice, yo debo trabajar mi mente.
Sí, o sea, tienes que trabajar esta metacognición, tienes que tener un observador activado, es lo que mejor funciona, es como que tuvieras otro ente aquí que te está diciendo, oye, estás pensando esto, porque si no lo que pasa es que estás navegando en automático, entonces simplemente te levantas y empiezas tu día, pero si es que tienes este observador activado, entonces dices, ah, mira, pensé esto, ¿por qué estoy sintiendo esto? Ah, porque originalmente pensé esto. Pasa mucho, por ejemplo, estás manejando y estás escuchando música, pero de pronto tu cabeza te empieza a decir cosas que tú ni siquiera sabes de dónde viene. Entonces, el primer pensamiento nadie sabe de dónde viene, ¿sí? Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún neurólogo sabe de dónde viene, ¿ok? Y tú no puedes hacer nada con el primer pensamiento, simplemente entró. En el ejemplo del auto, estás manejando y de pronto entra un pensamiento. Y ese pensamiento se convierte en una cascada de cosas y situaciones y de pronto terminas con tus hombros así completamente estresados y terminas en tu cabeza peleando con una persona que ni siquiera está al lado tuyo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con ese primer pensamiento no puedes hacer nada, simplemente ya entró. Pero si tienes este observador activado, entonces lo que puedes hacer es como darte cuenta y decir, ah, estoy pensando esto, por eso me están doliendo los hombros, por eso me duele el cuello. Y con el segundo pensamiento yo ya puedo hacer algo y yo ya dirijo mi pensamiento hacia donde quiero. Entonces, ¿cuál es la invitación? Dirigir tu pensamiento hacia el rumbo que has trazado. Porque si te das cuenta, muchas veces estamos con pensamientos intrusivos y llevas 10, 15 minutos en un pensamiento que no tiene frutos, que no te está llevando a ningún lugar. A veces hasta terminas la pelea, terminas perdiendo tú. ¿Sí? Es así, el pensamiento es así. Entonces, como darte cuenta y decir, a ver, esto no me está llevando a ningún lugar, yo no voy para allá, ese no es mi rumbo. Entonces, yo lo que les explico a mis pacientes es 15 minutos, 20 minutos de tu vida o 30, a veces más, estás perdiendo. Entonces, enderezas el rumbo y dices, a ver, yo hacia dónde voy, pero tengo que saber hacia dónde voy. Tengo que tener trazados mis valores, mis prioridades, mis metas, mis pasiones, las cosas que me encantan hacer, porque si yo estoy acá, entonces me estoy perdiendo de mí mismo. Estoy en estos pensamientos intrusivos y me estoy perdiendo de mí mismo. Yo no soy eso, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones. Yo soy mucho más que eso, pero tengo que saber qué soy y quién soy, ¿ok? Desde lo más burdo, vamos a decir, es como que yo te diría, Ahmad, tú eres pelirrojo. ¿Qué me dirías? No, 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 no lo sé. No no, creo. no. O sea, de una es no, ¿no es cierto? Es como que es súper real y tú te das cuenta que no eres. Pero en lo más sutil también tienes que conocerte tanto porque las personas podemos llegar a dudar de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, un ejemplo es como que a un niño, a un adolescente le dices, ah, no eres tonto. Y se empieza a creer que es tonto y se empieza a creer que no puede. Pasa lo mismo en los adultos y más aún si es que viene con esta idea desde niño, adolescente hasta llegar adulto. Entonces, tienes que conocerte tanto que tienes la capacidad de decir, que tengas la capacidad de decirte, yo no soy eso. Así como eres pelirrojo, no. Eres tonto, no. Esa es tu opinión, ese es tu pensamiento, pero no me haces dudar de mí mismo. Ujú. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener esa capacidad de reconocerme, saber lo que soy para que nada me haga dudar de mí mismo. Y en esa seguridad puedo avanzar y llegar a mi rumbo y a construirme como la persona que quiero ser. Quisiera hacerte una pregunta personal sobre la depresión. Ujú. ¿Cómo ves la depresión ahora con estas técnicas, entre más aprendes sobre la depresión, cómo ves cómo superaste tu propia depresión y cómo lo ves, o sea, cómo lo veías en ese momento y cómo ha cambiado ahora que tienes todas estas técnicas? Ujú. A ver, bueno, primero hay depresión leve, moderada y severa, ¿no? Entonces hay que saber identificar en qué lugar estás. Yo no tenía una depresión severa, vamos a decir, sino entre leve y moderada. Entonces fue mucho más fácil salir. Hay depresiones que son severas y que es más difícil. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque probablemente va a haber muchas personas que nos escuchen y digan, pero no es tan fácil, ¿sí? Porque hay unas situaciones químicas y eléctricas en el cerebro que están ocurriendo y que no puedes en verdad salir de una manera muy fácil. Entonces, no hay que subestimar y hay que ser muy empático con lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, ¿cómo veo ahora? Tengo mucha empatía, o sea, cuando tengo un paciente que me está contando su dolor, su tristeza, su angustia, sus ganas de no vivir, entonces tengo muchísima empatía, o sea, puedo sentir lo que está sintiendo. Y aprendí a acompañar y no a cargarte. Es como
te acompaño, vamos caminando juntos y te voy enseñando, ¿sí? Es como que vamos a llegar al pico de la montaña y yo te voy diciendo por dónde es el camino, porque ya más o menos lo transité, pero no te cargo, no te voy llevando, tú mismo subes, ¿sí? Es tu propio esfuerzo. Es lo que siempre les explico, yo no estoy haciendo nada, el esfuerzo es tuyo, pero tengo un montón de empatía, puedo sentir lo que estás sintiendo y tengo herramientas que te puedo ir enseñando. Ahora, te doy un abanico de herramientas y un abanico de posibilidades y cada persona va entendiendo y va escogiendo la que más le funciona. Porque otra vez, cada uno es su propio especialista. Entonces yo no puedo decirte, esto es lo que te funciona. Y en algún punto sí podemos llegar a necesitar también una evaluación psiquiátrica y es necesario entonces atender a la persona con medicamentos. Me encantó que dijiste la empatía. La empatía, porque creo que eh, escuchamos la palabra depresión, escuchamos personas tan deprimidas, o tenemos personas alrededor de nosotros que están deprimidas y capaz lo que queremos es animarles o queremos sacarles a comer o vamos al cine o vamos a hacer alguna cosa, pero realmente lo que necesitan es no cargarles, sino, como tú dices, tener solo empatía y como no somos profesionales tampoco tratar de curar, porque creo que a veces no sabemos, no tenemos no podemos darles herramientas, pero si tenemos empatía, podemos estar presentes simplemente con su situación. Es igual que una persona que está enferma con cáncer o lo que sea. Yo tuve una experiencia el año pasado de un familiar. Mi suegro tuvo cáncer y me di cuenta que yo investigué el cáncer como de arriba abajo, de todas las maneras, porque tenía tanto nervios de lo que estaba sucediendo. Y lo más importante, que después de haberme comido todo ChatGPT, creo que el gasto eléctrico mío solo para investigar esto fue enorme. Lo que me di cuenta que lo que más ayudó, lo que era llevarlo y traerlo al hospital. Es ver una película. O sea, Exacto. como que estar ahí, nada más. Era como más importante, porque ese era mi trabajo. Sí. Entonces me conecté con eso de ser empático. Ajá, pero dijiste algo lindo, estar presente. Y un presente, en español, la palabra presente también significa un regalo. Entonces, tu presencia, estar presente es un regalo. Porque además, el momento que estás acompañando a una persona, ocurren cosas químicas, ¿no? Entonces, la otra persona empieza a sentir tu oxitocina, empieza a sentir tu buena energía y eso de alguna manera le calma, ¿ok? Hay muchos estudios que se refieren a eso. Y no necesitas ser un profesional médico para acompañar y solucionarle, pero tu sola presencia, tu amor, tu energía linda, entonces está acompañando a la persona y le da algo de calma en medio de lo que está transitando. Sí, sí. No, y me di cuenta, por eso la diferencia es que yo pienso hubiese pasado más presente que estar investigando y gastando tantas calorías entendiendo el cáncer, que al final no era mi rol curar. Exacto. Mi rol era estar presente. Pero de alguna manera tienes esta generosidad de querer ayudar y tratar de entender, investigar. Entonces es un poco también entendible, ¿no? Es muy humano tener esa generosidad con alguien que amas y que le quieres ayudar. Entonces buscas las formas de ayudarle hasta que te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es regalarle tu presencia. Tiempo, sí. Ajá. Bueno, es experiencias de vida, ¿no? Sí. Antes, cuando pasó esto, fue como no sé cómo ver una persona tan enferma. Después es una historia que todo el mundo lamentablemente tiene que vivir. En algún momento. En algún momento vivimos dificultades. Vamos hacia estas tendencias que ves. Ya, ahora que ves pacientes, tienes experiencia, has visto miles y miles de personas, ¿cuándo se te apareció este término, el pobrecitismo? ¿Cómo te comenzaste a identificar? Aquí hay un síndrome o una tendencia de este pobrecitismo. Ajá. A ver, bueno, como digo, veo patologías, obviamente veo pacientes que están atravesando situaciones como depresión y ansiedad moderadas, severas, pero también veo personas
que están atravesando situaciones cotidianas. Y muchas de las cosas que las personas, o las cosas principales que las personas vienen a entender para que les atendamos, es el amor, las relaciones y el dinero. Entonces, en esto del dinero me di cuenta que hay una mentalidad de pobrecitismo, ¿sí? Que dije, tengo que encontrar una palabra. Entonces, claro, yo vivo en Latinoamérica, soy ecuatoriana, y me di cuenta que hay mucho esto de, no, es que el otro sí tiene porque tiene suerte. El otro sí porque el papá le regaló. Entonces había mucho, o hay mucho, esta comparación, esta mentalidad, como que fuera una sentencia, ¿no? Como que naciste en un país sudamericano y en cierta familia y ya tienes una sentencia. Entonces, lo que hago es enseñarles a que no es una sentencia, que si tú cambias de esta mentalidad de querer hacerte el pobrecito, de que ya nací aquí y me resigno, entonces cambio mi mentalidad y esa sentencia le transformo y le transmuto en algo que me sirva, en algo que sea de servicio para mí, le pongo a mi servicio, ¿sí? Entonces cambio mi mentalidad de pobrecitismo, le quito la sentencia y pongo todas mis fuerzas a mi propio servicio. Porque ¿qué es lo que pasa cuando estás en este sentimiento de pobrecitismo, de sentirte pobrecito, de victimizarte, ¿no? De alguna manera sentirte como que has tenido mala suerte, entonces esperas que te regalen. Entonces te colocas en una situación de, como yo no nací con privilegios, ¿no? Necesito o quiero que me den. Entonces te coloca en una situación en la que no te moviliza, te coloca en una situación en la que te quedas esperando y te coloca en una situación de que te conformas. Entonces estás ahí sentado esperando a que te ayuden y eso te hace más pobrecito, ¿sí? Entonces cada vez me hago más pequeñito, me hago más pobrecito, en lugar de darme cuenta de que no, ok, sí, tal vez nací con esta situación, no es una sentencia, sí es una predisposición, porque no hay que negarlo, hay una predisposición, pero yo puedo hacer algo con eso. Y tengo herramientas y puedo estudiar y puedo salir adelante y puedo esforzarme. Para eso es importante también tener otra vez este observador activado, de darme cuenta, a ver, en esta familia, y esto puede sonar un poco duro, un poco doloroso, pero en esta familia, perdón, en esta familia en la que me estoy desarrollando, eh, tal vez no hablan de crecimiento, no hablan de elevarse, no hablan de cosas que te ayudan a salir, sino hablan de chismes, de quejas, de críticas, de juicios. Eso es una energía que en lugar de ayudarte a elevar, te baja, ¿sí? Entonces, como tener este observador y darte cuenta y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Ok? Ya no quiero esto. Y de alguna manera ser el que dé el primer paso, ¿sí? Ser la persona que dé el primer paso. Entonces, no creo mucho en estos saltos cuánticos, pero sí creo en el dar el primer paso para salir de esta mentalidad, ¿ok? Para salir, si ya me doy cuenta que esta mentalidad que tengo viene de este entorno familiar que tengo, donde están hablando de cosas que no son, que son vanas y que no son cosas que me elevan, entonces darme cuenta y empezar a dar pasos para salir de ahí, para no tener la sentencia y no continuar el mismo camino. Me encanta porque es una observación eh, de profesional, ¿verdad? Es una observación psicológica, neuropsicológica, donde, y cultural, diría yo. El tema, quisiera entender mejor el problema, porque dijiste algo que me pareció increíblemente importante. Si tú estás en eso, es como yo sentí arena movediza. Dijiste, sigues cayendo en eso te hace más pobrecito. El Ajá, pobrecismo te hace más pobrecito. así es. Entonces, entendamos el problema. ¿Por qué tenemos este pobrecitismo? ¿Por qué sientes tú que las familias repiten el pobrecitismo? ¿Y por qué esta es una arena movediza? Sí, a ver, lo que yo he identificado es que hay varias cosas, ¿no? Primero esto de esperar que me den, ¿sí? Como que ya nací en esta situación y los demás me tienen que dar. Hay mucha envidia también. Entonces empiezan a envidiar al otro, al que sí tiene, al que ha conseguido las cosas, y ahí hay una fuga energética. Cuando tú no te centras en ti mismo, empiezas a tener fugas. Mm. En la envidia hay fuga energética, en el chisme hay fuga energética, en el juicio, en la crítica, ¿sí? En el esperar que me ayuden, hay una fuga energética y no estoy centrado en mí. Yo me necesito a mí mismo. Yo soy
mi mayor recurso. Entonces yo tengo que estar centrado en mí mismo, tener toda la energía aquí, volverme sólido para poder caminar y poder construir. Pero si estoy con fugas energéticas por todo lado, entonces no avanzo. Es una mentalidad también esto de la crítica y el juicio y el chisme y todo esto que estamos hablando. Entonces es un poco cambiar esa mentalidad, ¿sí? Como que querer salirte de ese lugar, ¿sí? Y evitar las fugas energéticas. Qué duro, qué importante. Y creo que quiero resaltarle 10 veces que si tú tienes crítica, te hace pobrecito. Si tú tienes chisme, te hace pobrecito. O sea, yo creo que quiero ser bien enfático que si es que si estás con estos hábitos y cada vez que lo haces te genera pobrecito, yo creo que es un llamado a no hagas cosas que te haga pobrecito. Exacto. Y lo que no sé si lo que estás diciendo es también no te enfoques en lo que no tienes, sino enfócate en lo que tienes. ¿Es algo así o es enfócate en lo que quieres llegar a ser y trabaja en eso? ¿Cómo lo Sí. ves más? Ajá, o sea, son las dos cosas, ¿no? Es como que date cuenta, es súper importante darte cuenta. Es porque si estás en el mismo ambiente y, no, y sigues creciendo y sigues avanzando, piensas que eso es lo normal. Entonces normalizas estas situaciones, ¿no? Y normalizas esta lucha de clases, por ejemplo. Sí, entonces estos son los unos y estos son los otros. Y ya no me voy a salir de aquí porque ya caí aquí y aquí pertenezco. Entonces un poco normalizar, que está muy normalizado esto y así somos, pero también de otro lado, uno se tiene que dar cuenta. Es el darte cuenta. O sea, es básico tener este como despertar, ¿no? Como en psicología se llama insight. Como que en un punto me doy cuenta de, ups, yo no quiero pertenecer, no quiero seguir en esto, que es como dices tú, una arena movediza, porque me doy cuenta que esta fuga energética lo único que hace es me mantiene en Me, este lugar. me hunde Ajá. más. Y me sigue hundiendo más. Entonces tiene que llegar a un punto en el que hago un alto y busco caminos. Entonces, en el buscar están las respuestas, Okay, porque no va a haber una solución inmediata. okay. Entonces yo tengo que buscar, 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 buscar. Y tengo que empezar a movilizarme. Y tengo que ser fuerte y tengo que tener esa mentalidad dura, vamos a decir, ¿sí? Sólida, dura, de no cansarme, porque no va a pasar en la primera. Entonces tengo que aprender a buscar, y no es por aquí, y es por acá, y es por acá, hasta que encuentro mi camino, ¿sí? Hasta que encuentro por dónde quiero. Tengo que saber lo que quiero, o sea, mi meta última no cambia, o sea, quiero conseguir esto, pero para llegar a mi meta última voy a buscar diferentes formas de llegar, ¿sí? Y tengo que tener la fortaleza de no cansarme, porque no va a ser fácil. Y pasa mucho de que, no, esto no es para mí, entonces ahí dejo. ¿Sí? O mucha gente, también te pasa de que tú estás queriendo alcanzar las estrellas y mucha gente por envidia, ¿sí? O por esta misma situación de esto no es para nosotros, te tratan de jalar para abajo. Entonces, no, ¿para qué te vas a esforzar? No te va a salir, no lo hagas y no sé qué, eso no es para nosotros y cosas así, ¿no? Entonces es como que de alguna manera también encontrar que el entorno te puede estar jalando para abajo. Y hay que tener la fortaleza porque las águilas vuelan solas. Y cuando tú quieres conseguir algo, tienes que tener esa fortaleza de decir, sabes que este entorno no me está ayudando. Y tengo que buscar la forma de conseguir lo que yo sí quiero conseguir. Entonces, de alguna manera, por un tiempo, aunque sea, tengo que volar solo. ¿Sí? Porque también una de las cosas para salir de ese pobrecitismo también es ser un buen recipiente, un buen contenedor. Entonces, yo me tengo que convertir en un buen contenedor para poder recibir. Entonces, si soy chiquito, entonces recibo poquito. Si soy un contenedor más grande, recibo más. Y si soy más grande, recibo más. Y cuando más doy, yo soy generoso, me sigo ampliando. Mi recipiente se sigue ampliando. Entonces hay que tener como que esa sutileza, ¿no? Entre las dos cosas, en el darme cuenta que el entorno no me está ayudando, que tengo que volar solo para poder conseguir lo que quiero y convertirme en ese receptáculo que cada vez sigue creciendo más para poder recibir más. Y no solamente estamos hablando de cosas monetarias, ¿no? Hasta de información. Entonces, recibes información, transmites, entregas. Mientras vas entregando, entonces tu receptáculo se va haciendo más grande. Mientras más grande se hace, tienes más la posibilidad de seguir entregando, sigues entregando y se va haciendo más grande. Sí. Pero en un punto tienes que darte cuenta y volar solo por un rato. Me encantó porque es, dijiste y entendí que cuando un águila vuela solo también significa separarte
tomar decisiones, darte cuenta de tu entorno, de tus amistades, inclusive puede ser tu familia, Ujú. para poder ampliar ampliarte, Ujú. recibir más información y después poder dar. Ajá. Creo que en Ecuador tenemos algunas creencias, y no solo en Ecuador, toda Latinoamérica, creencias limitantes muy arraigadas. Ujú. Y voy a poner un ejemplo absurdo, pero que clarifica lo que también nos pasa con el dinero y nos pasa con el amor. Ujú. En Latinoamérica nos dicen de niños que si no comes toda tu comida Mm. y los niños de África no tienen que comer, entonces tú tienes que acabarte todo tu plato. Y hasta el día de hoy yo no puedo dejar un arroz en el plato. Ajá. Tienes el trauma, yo también. Así esté lleno, así ya no pueda comer más. Ajá. Y todos los latinos tenemos esto. Ajá. Todos, y esa es una creencia limitante. Y no estoy Exacto. diciendo tenemos que desperdiciar, pero es solo un ejemplo de cómo nuestra mente está con un trauma, Ujú. con una programación, nos pusieron esa programación y Ajá. ahora vemos comida en nuestro plato y tenemos que comer. Claro. ¿Cómo comenzamos a entender estas programaciones que nos han puesto en la mente para comenzar a no comer como que se acaba el mundo? No desperdiciar, no desperdiciar, porque no estoy diciendo eso, estoy diciendo solo simplemente darnos cuenta que tenemos estas programaciones y sobre todo, este es un ejemplo bajo, pero llegan a ser enormes, llegan Ujú. a ser eh, cambiantes de continentes. Y yo siento que Latinoamérica tiene algunos de estos que no nos damos cuenta. Ujú. ¿Cómo comenzamos a romper esto, aparte de tener conciencia? Ujú. Bueno, todo lo que hemos aprendido y todo lo que vamos aprendiendo efectivamente es una programación. Se hace un canal neuronal en el cerebro. Entonces tú agarras un libro hoy, te pones a leer y la conexión neuronal que se va a conectar es la misma que cuando aprendiste a leer a los 5 o 6 años. ¿Ok? Así que todo se va haciendo una conexión neuronal, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo salgo de la programación? Siempre me tengo que dar cuenta. Primero me tengo que dar cuenta que todas estas creencias que han sido instauradas me están quitando mi intuición en lo más básico, como la comida. Si es que mi creencia me está diciendo, tienes que comer, porque los niños de África, que todos tenemos el mismo discurso, los niños de África y nos acabamos del plato de comida, estoy perdiendo mi intuición, estoy perdiéndome a mí misma la capacidad de darme cuenta cuando estoy saciada y estoy comiendo porque hay que comer. Así en lo más básico. Pero el poder de intuición está en todo, ¿sí? En todas las decisiones, ¿sí? Para mí, la forma más alta de inteligencia es la capacidad de decidir, la capacidad de decisión, ¿ok? Entonces, si tienes creencias instauradas y tienes que tomar decisiones, tal vez esas creencias instauradas muchas veces te están quitando tu propia intuición Mm. de este es el camino, de por aquí tengo que ir, ¿ok? Entonces, primero entender eso y luego si ya me doy cuenta que está muy arraigado, ¿ok? Tengo que tener esta capacidad de conocimiento, ¿sí? Tengo que ilustrarme y decir, por ejemplo, en la comida, a ver, alto, ¿qué está pasando? Tengo que empezar a sentirme, así se come, no necesariamente esto, obviamente no voy a desperdiciar ni voy a hacer esas cosas, pero sí entenderme y darme cuenta qué está sintiendo mi cuerpo. ¿Mi cuerpo quiere seguir comiendo o no? No quiere seguir comiendo, lo lamento, ¿sí? La persona más importante para mí mismo soy yo mismo. Porque si yo no estoy bien, no puedo entregar lo que hablamos hace un rato, ¿no? Si no estoy este buen receptáculo, no tengo la capacidad para entregar. Entonces, si yo no me cuido, luego no tengo la capacidad de entregar. Entonces, tener esa intuición. Y cuando ya me doy cuenta, cambiar este path connection que se llama en el cerebro, que es la red neuronal que está conectada, y volver a crear una nueva red neuronal. Esa es la construcción que hablábamos al principio, que me empiezo a construir como persona. Pero ¿cómo Ujú. me construyo? Empiezo a construir nuevas conexiones neuronales. Mencionaste el amor. Entonces hay muchas familias que crecen pensando que el amor es maltratos, gritos, juicios, ¿no es cierto? Entonces, niños y niñas que dicen, no, eso es el amor, porque mi papá me trata así. ¿Y qué es lo que hacen? Luego repiten en su pareja, una persona que les trate mal, que no les cuida, que no les proteja, ¿sí? Entonces, cuando ya llegan a grandes y se dan cuenta de que
están teniendo dificultades de pareja o en el amor. Entonces hay que desconectar esa red neuronal y volver a conectar. Pero en esta ocasión ya conectas como tú quieres construirte. ¿Qué es el amor para mí? Y te tienes que hacer muchas preguntas. Tienes que tener esa metacognición que hablamos antes, de hacerme estas preguntas de, ¿será que esto es lo correcto? ¿Será que es así? ¿Esto a dónde me está llevando? ¿Ok? Eso es no vivir en automático, sino tener este pensamiento crítico y autocrítico. Decir, a ver, el amor no puede ser esto. ¿El amor qué es para mí? Entonces yo les hago ese ejercicio. ¿Qué es el amor para ti? Cuidado, respeto, cariño. Ok, ¿eso quieres? Entonces desconectas lo otro Qué y curioso. conectas en este otro lugar. Lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con las finanzas, con todo. Todo se hizo una conexión neuronal. Sí, sí. Y tengo otro ejemplo que es como el de la comida, que es cuando los niños son pequeños, el hombre le pega a la mujer y los padres le dicen, es porque le gustas. Ah, terrible. Entonces la niña hizo una red neuronal asociando el amor con la violencia, Exacto. O el bullying, porque también, no, te está molestando es porque le porque gustas. le gustas. Ajá. Entonces hicieron una relación con el amor y con las amistades y con los, no llamémoslo amor, porque es simplemente la relación hombre-mujer, es que si el hombre te gusta, te tiene que hacer daño. Ajá. Entonces son cosas que tenemos que darnos cuenta Ujú. y me gustó que hablas de la red neuronal porque ahora la IA está tan entendida, no entendida, pero tenemos entendimiento que la IA funciona a través de una red neuronal. Hace conexiones con lo que tú crees que, no, perdón, con las preguntas y Mm. temas que estás haciendo y trata de adivinar lo que va después, porque Ajá. hizo una red neuronal. Lo mismo pasa en nuestro cerebro que si nosotros tenemos estas como asociaciones, es como que estamos preprogramados sin conciencia, Ajá. sin conciencia. Exacto. Vamos al dinero. Vamos al dinero y te voy a poner en el spot. Spotlight. Yo subí un video que hablaba sobre invertir con miedo. Ajá. Y tú me escribiste y me dijiste, yo soy así. Yo soy exactamente esa persona. Yo soy la persona que estoy y que tengo que invertir y casi cierro los ojos y digo, ya, se va a perder. Y he perdido además. Todos hemos perdido. Sí. Es parte de aprendizaje, pero ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo entiendes tú como psicóloga? Porque mi trabajo es hacer decisiones de inversión, hacer, y quisiera también hablar de la intuición, porque es, como inversionista nos enseñan en la universidad a hacer modelos financieros. Encima le puse estadística, encima le pones machine learning, encima le pones AI, encima le pones, pero hay veces que la intuición, se ve bien en el papel y a veces la intuición está como, mm, no sé. Entonces yo he tratado de desarrollar mi intuición, he Ujú. tratado de estar más sensible, más afilado con mis sensibilidades para poder decidir con más seguridad o con más sentidos. Mi mamá tiene este famoso dicho, me dice, Ahmad, 5 sentidos, 5, no solo uno, 5. Y lo dice con cariño, no como yo lo repetí, sino que es como yo me digo a mí mismo, esa es mi voz interna, Ahmad, 5 sentidos. ¿Cómo desarrollamos intuición? ¿Cómo desasociamos miedo con las inversiones? ¿Cómo somos mejores tomadores de decisiones cuando se viene con dinero? Bueno, desarrollar la intuición es volver back to the basics. O sea, nuestros antepasados no tenían un solo instrumento y sabían cuándo iba a salir el sol, cuándo iba a haber tormenta, cuándo navegar, cuándo no navegar, qué comer, qué no comer. Entonces, de alguna manera estamos muy conectados con la tecnología, con este scrolling infinito, ¿sí? Todo el tiempo.
hemos perdido el pensamiento crítico. Tenemos que empezar a desarrollar más de este pensamiento crítico y no solo tomarnos una píldora dogmática o de lo que dice el influencer de turno. ¿Okay? Entonces, para volver a la intuición, hay que volver a uno mismo. Es como que la intuición es algo que es intrínseco del ser humano, pero está contaminado. Hay muchos velos, tenemos muchos velos ahorita, por muchísima información. Además que del mismo tema hablan 10 personas, 20 personas, con el tema de la comida, por ejemplo. Entonces uno dice, esto sí, esto no, esto sí. Entonces ya no sabes tú intuitivamente qué hacer. ¿Ok? Entonces como que hacer pausa, hacer silencio. El silencio es lo mejor para volver a la intuición. ¿Sí? Hay una voz interna que es tu voz de sabiduría, ¿sí? Que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y de esa manera disminuyes el riesgo. Pero no quiere decir que no va a haber riesgo, porque siempre hay riesgo, ¿no? Pero de alguna manera puedes disminuir el riesgo y escucharte y saber que hiciste las cosas. Cuando yo te contaba eso, hacía con muchísima ansiedad. Hice los errores con muchísima ansiedad, con muchísimo miedo. Como este es el dinero de mi familia, es el dinero de mis hijos y me voy a dañar, voy a hacer las cosas mal. Y me fue mal, ¿ok? Era porque estaba haciendo con ansiedad y con miedo. No había silencio en mí, ¿sí? Pero ese miedo te dijo que no era bueno. No te escuchaste. No es que me dijo que no era bueno, me hizo hacer cosas de forma apresurada. Ok. Ajá, que es diferente. Sí. ¿Sí? No es que yo hice una inversión en un lugar que resultó una estafa. No, yo retiré por miedo. Que eso es lo que hay que hacer, pausa, ¿no? Tú Sí. sabes más que yo. Sí. Ajá. Llegó un momento en que dije, no, qué miedo, va a pasar algo. Y retiré, y perdí. ¿Ok? Pero es por no hacer ese silencio, ¿no? Por no hacer esa pausa, por no saber esperar, ¿ok? Que probablemente ahora sería mucho más tranquila en ese sentido o le entregaría mis dineros a personas que saben, que eso también. Hay que como que asesorarse de las personas que saben. Yo puedo reconocer en mí misma que no tengo ciertas capacidades y reconozco en otros que sí tienen esas capacidades, Sí. ¿ok? Como mi hijo que es financiero. ¿Ok? Entonces, como aprender también eso, ¿no? A dejarte asesorar. Muchas veces no te dejas asesorar, pero en el silencio tú puedes desarrollar la intuición muchísimo, ¿sí? Hay esta sabiduría interna que todos tenemos. Todos tenemos dones para entregar al mundo. En silencio los encontramos y los entregamos. Todos tenemos una intuición que en silencio la podemos encontrar y desarrollarla. Hay que hacer pausas, hay que hacer silencio, hay que estar con uno mismo. Hay muchísima bulla. Entonces, si hay muchísima bulla en tu entorno, internet, teléfono, televisión, esto, el otro, hay mucha bulla en tu cabeza. Y esa bulla en tu cabeza no te deja escucharte. Entonces, esto me enseñó una profesora una vez y me dijo, el camino más largo que yo he recorrido son 30 centímetros, de mi cabeza a mi corazón. Y yo siempre lo digo, ¿sí? Porque es verdad. Hay que hacer este recorrido, ¿sí? Silencio para poder llegar acá y poder encontrarte. Aquí está tu sabio. Hay que hacer ese silencio y ahí le vas a encontrar. Excelentes consejos y importantísimo entender que estamos en un doom scroll. Estamos todo el tiempo. Yo creo que es una adicción. Es Es una dopamina barata. Es una dopamina barata. De hecho, recientemente hablé con una persona que superó la adicción o es un adicto que está en recuperación. Y él me dijo, la definición de una adicción es cuando te está limitando de hacer tu vida. Entonces, y comienzas a mentir y comienzas a hacer como problemas que no puedes operar tu vida de una forma normal. Y yo creo que yo veo tanta gente manejando con el teléfono y yo digo, ¿por qué es tan importante? Que si fuese importante, te puedes parquear. Exacto. Pero estás como que no puedes estar un segundo sin este doom scroll y creo que todo eso te hace problemas en el momento de tomar decisiones. Totalmente. Porque claro, si es que vivimos en la era de la desinformación, yo le llamo, porque es los influencers de turno, lo que sea, pero si a ti te gustaría pensar que la Tierra es plana, tú vas a encontrar 1000 locos que hablan lo mismo y vas a decir, yo tengo la razón. Porque confirmas. Claro, porque estás autoconfirmándote que dice, mira, este señor dice que la Tierra es plana también. Yo también siempre pensé que era así. Entonces como que te autoconfirmas y luego cuando tomas
decisiones, ya sea cualquier tipo de decisiones, pero específicamente del dinero, tu percepción de la vida es totalmente, eh, o sea, no estás viendo realidad, estás viendo tu percepción y Ujú. estás muy lejos de la realidad. La intuición es interesante en el tema del dinero porque, porque se mezcla a veces con las emociones. Como dijiste, el miedo es una Mm. emoción que estuvo ahí y te hizo retirar en un momento que no debías. Pensaste, y yo diría que es antiintuitivo la inversión. Cuando todo baja, hay que comprar y cuando todo sube, hay que vender. Pero la mayoría de personas intuitivamente hacen lo opuesto. Cuando yo tengo muchos clientes y algunos, unos pocos, cuando Trump le encanta hacer estas bombas y ataques y demás operaciones los sábados. Y el domingo de mañana tengo unos pocos clientes que me llaman y es tercera guerra mundial, saca todo, va a caer una bomba en Estados Unidos. Yo les tengo que decir, tu mente te está llevando a todos los escenarios. Puede Ujú. caer una bomba, sí, pero Pero la la inversión, posibilidad no es tan... claro, pero también puede pasar nada. O sea, estamos Exacto. en este espectro. Entonces, nosotros tenemos que estar como tal vez en el medio, porque la realidad no vive en el extremo. No. En los La- extremos se vuelven a juntar y ya es igual. igual, Ajá. exacto. Y nosotros como inversionistas vivimos en el medio. Siempre va a pasar el medio. Tú ves, el peor de los casos, el mejor de los casos, siempre el medio es como donde deberías vivir. Ujú. Donde habría menos riesgo, digamos. O sea, más probabilidad de que suceda. No es que es Ujú. menos riesgo, sino que, por ejemplo, cuando yo veo un edificio que quiero invertir y vamos a desarrollar imaginémonos una torre. Cuando hacemos un análisis financiero decimos, ¿qué puede pasar mal? Se puede atrasar, se puede costar más de lo que pensábamos, podemos tener un problema con permisos, podemos no vender el edificio. O sea, hay riesgos. Ujú. Esos son, digamos, los más grandes. Se puede caer una bomba, puede quemarse. O sea, eso ya son otro tipo de riesgos. Pero lo más, digamos, controlable son esos cuatro. Y les metemos en un modelo financiero y les decimos, o matemático o estadístico, como lo queramos ver, y decimos, ¿qué pasa si es que nos atrasamos 12 meses en permisos? ¿Qué pasa si es que el edificio no lo podemos vender al precio que esperamos y tenemos que venderlo 10% menos? ¿Qué pasa? Entonces, todo estos qué pasas Diferentes escenarios. es simplemente los escenarios. Entonces, ahí comenzamos a hacer peor escenario, mejor escenario. Y usualmente donde tenemos que estar en el medio. Ujú. Y la gente no se da cuenta. De hecho, hay una crítica importante de la sociedad, estadística crítica de la sociedad americana, que la sociedad americana gasta más dinero en lotería que en libros, en cine, en deporte, en arte, eh, en como 10 cosas, Ujú. En lo productivo. en lo productivo. Es Ujú. increíble. ¿Y cuál es el síndrome de comprar lotería? Es el mismo síndrome de querer comprar una acción que se va a ir a la luna o una cripto que se va a ir a la luna. Es la misma sensación, es la misma y quisiera tu opinión psicológica de esto, porque yo creo que el pobre piensa que la lotería le va a dar lo que nunca tuvo, le Ujú. va a dar algo que nunca tuvo. Y el rico con dinero quiere tener algo que nunca tuvo, estas ganancias exorbitantes. Ujú. Y es una crítica de la sociedad. O sea, como sociedad gastamos más en lotería y también estamos buscando estas criptos que explotan. Ujú. La realidad y la ganancia real no está ni en la lotería ni en buscar la cripto que más gana. Está en buscar el medio. Ujú. ¿Cómo lo ves tú como psicóloga? O sea, estos dos caminos que acabas de mencionar es como el shortcut, ¿no?
que muchas personas buscan el camino corto, lo más fácil, ¿no? La satisfacción inmediata. Entonces, mucho más rico tener $1.000.000 que me cayó del cielo a tener $1.000.000 que me toca trabajar. ¿Por qué? Porque el cerebro, en verdad, es vago. Al cerebro lo que más le interesa es estar cómodo. Cerebro, él prefiere estar scrolling todo el día, pero es tu mente la que te tiene que decir, hey, sé productivo, ¿ok? Entonces, claro, pero si no tienes esta autoobservación, entonces dices, no, qué rico que me llegue el milloncito del cielo sin haberme movido. Pero ahí entra otra vez este recipiente que tú tienes que ser. ¿Qué es lo que pasa? El pobre se ganó el $1.000.000 y es un recipiente de este tamaño. ¿Cuánto tiempo le dura ese $1.000.000? Nada. Llegó y por las mismas se fue y se acabó. Pero el rico que le llega $1.000.000 es un recipiente de este tamaño o más grande. Y entra el $1.000.000 y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esa formación es la que también hay que tener, ¿no? No solamente es como querer tener, sino tener informarme, estudiar. Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo, en tu cerebro, en tu mente, en tu información, en instruirte, ¿sí? En formarte, en entender lo que está pasando, no solamente querer, porque ahí entra la ansiedad, entra el miedo, ¿ok? Entonces, volverte este receptáculo grande y cada vez irte ampliando más. Todo es escalable. No puede ser también que ganes de $1.000.000, precisamente porque vas escalando y te vas volviendo más grande tu recipiente para poder ir teniendo, porque si no es demasiado y se rompe y se escapa y te compras, no sé, me invento, el auto, el Ferrari, la casa, la mansión y ya se acabó, invertiste mal o lo que sea. Pero si es que haces escalable, entonces tu vasija, ¿sí? Se va ampliando cada vez según cómo vayas haciéndolo escalable. Uh-huh. Sí, sí. Yo me acuerdo alguna vez hemos jugado ese juego que todos hemos hecho. Si te ganases la lotería, ¿qué harías el siguiente día? Y me acuerdo que mi papá lo hacíamos en el carro y mi papá decía, si es que te depositan $2.000.000, ¿qué haces, Ahmad? Yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Y después él no dijo nada. No respondió a mi... A tu deseo. Sí. O sea, era como que yo le decía, y él pensaba que me iba a decir, Ahmad, qué chévere, qué interesante, que... Nada, no me dijo nada. Yo me quedé así como... y él me quedó, yo era como que esperando una respuesta. Y él me dijo, porque quieres todas esas cosas, no tienes los $2.000.000. Eras un receptor chiquito. Sí. Era un y ahí me acuerdo de esto. Yo no sé cuántos años tenía, era adolescente, o empezando en la universidad, y yo tenía todos los ánimos de comerme el mundo y todas estas cosas. Y cuando él me hizo esta pregunta, me dijo, sí, por eso no la tienes. Porque estás pensando en el gasto, porque estás pensando en la adquisición, estás pensando en el ego y estás pensando en la carencia también. Ajá. Estás pensando en lo que no tienes y estás buscando tener dinero para tener cosas, en vez de tener dinero para tener responsabilidad, para tener progreso, para tener, inclusive hacer cosas aburridas. Todos hemos visto esas películas cuando la gente dice, si te ganarías la lotería, ¿qué harías? Y hay uno que siempre dice, invertiría en unos bonos y todos son como, qué aburrido eres. Esa es la persona que más probablemente va a tenerlo. Claro, que hoy te dirían, ¿y qué harías con 2 millones? Le conviertes en 6. Cuando eres chiquito dices, no, me gasto. Pero, ¿por qué? Porque ahora eres un receptáculo más grande. Ahora eres una vasija más grande. ¿Sí? Sí. Entonces hay que ser eso. Entonces también ahorita me suena un montón esto en el pobrecitismo, porque ¿qué es lo que hace también las personas que tienen esta mentalidad? Entonces tienen escapes y gastan en cosas que se van filtrando por ahí, cosas chiquitas, ¿no? Entonces, fiesta, alcohol, gastos así que parecen chiquitos, pero porque por ahí están buscando algún tipo de satisfacción inmediata, ¿no? Uh-huh. Entonces, y lo único que haces es gastar en cosas vanas, emocionalmente te desgastas, pero no estás formándote y no estás creciendo, ¿sí? Si no solamente estás gastando, ¿sí? Estás dejando que se filtre. Me encanta
me voy a llevar este concepto de tener un recipiente más grande cada vez al trabajar mi mente, Ujú. al dar más, voy a crecer este recipiente para poder recibir más. Exacto. Vamos a otro tema que me parece muy importante, es el autovalor, porque tiene que ver con el dinero. Ujú. Yo siento que estamos, red neuronal otra vez, no tan obvio como el niño que le pega a la niña o la comida, pero nos cuesta mucho valorarnos y cobrar por lo que valemos. Mm. Somos muy, cuando nos dicen, haces una propuesta de trabajo y les dices, dicen, ya, hagámoslo, ¿cuánto quieres que te pague? Todos somos pobrecitismos. Sí. Todos somos pobrecitos en ese momento. Nadie tiene la audacia de decir, Esto cuesta. pon el número. Ajá. Porque tenemos miedo del juzgamiento, tenemos miedo de que no valemos. ¿Cómo superamos esto? ¿Cómo le ves tú? ¿Tú lo ves recurrente? Sí, muy recurrente, incluso en mi profesión pasa. Es decir, ¿y cuánto cuestan tus consultas? Entonces, claro, cuando eres recién graduada es como, no sé, más o menos lo que me quieras dar. Sí, porque tienes miedo. Pero ¿cómo he encontrado yo? Esta ya es mi opinión personal. ¿Cómo he encontrado yo mi autovalor? Es en mi conocimiento. ¿Sí? Mientras más estudio, mientras más sé que le voy a entregar a la persona, voy a hacer lo correcto. ¿Sí? Ahí está el autovalor. Cuando hago lo correcto, sé que lo que estoy cobrando también es correcto. Si es que yo le estoy entregando media hora, 50 minutos y estoy en el teléfono, no le estoy poniendo atención, no estoy presente, entonces no estoy haciendo lo correcto. Entonces no tengo valor. Pero si yo sé que me levanto cada día para ser mejor que el día anterior y me levanto para hacer lo correcto, digo, esto es lo que cuesta. Ujú. ¿Sí? No estoy cobrando de más, pero porque yo sé que lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Yo dudo de mí misma y digo, no, sabes que anoche estuve farreando. Vamos a decir que eres mi paciente. Y yo digo, anoche estuve farreando y llega mi paciente y no estoy presente, mi mente no está bien, entonces no estoy haciendo lo correcto. Ahí dudo de mí misma y digo, no, pues no, ni siquiera le cobro. ¿Ya? Pero si es que yo sé que estoy bien formada y sé que estoy sólida y sé que hice las cosas bien, hago lo correcto, ya puedo cobrar. Estoy segura. Sí, me encanta, me encanta. Haces lo correcto, vas a recibir lo correcto y puedes pedir lo Exacto, correcto. Y yo creo que también exacto. es, a veces, yo diría subjetivo, Ujú. porque eh, si esa definición que tú usaste, tú te sientes que el valor que te pagaron fue correcto, entonces estás satisfecha. Ujú. Pero hay muchas personas que se sienten subvaloradas, Ujú. porque es como lo que yo hago, por ejemplo, los profesores, a mí me parece totalmente subvalorado su Imagínate. profesión. La red neuronal se está haciendo con ellos Ujú. y les quieres pagar nada. O sea, el valor que están dando es importantísimo. Claro. Pero ellos lo hacen con el amor, con todo y total agradecimiento con los profesores. Pero yo creo que puede haber una población de profesores que llegan a la casa y dicen, no me alcanza lo que me están pagando. Exacto. Entonces, ¿cómo superar eso? ¿O cómo lo ves eso? Porque ¿cómo vives con una insatisfacción económica? ¿Cómo superas eso? Bueno, tienes que buscar lo que quieres, ¿no? Hay una meta, vamos a decir, porque cada meta es personal y el éxito que cada persona busca es personal. Éxito quiere decir salida, ¿no? La palabra éxito, el origen etimológico es salida. Entonces, cada persona tiene su propio éxito, lo que significa éxito para cada uno. Entonces, vamos a decir que el profesor, bueno, entre paréntesis voy a decir que cada vez que leo, hoy que tengo 50 años, digo, yo estoy leyendo porque alguien cuando tenía 5 años me enseñó a leer. Es impresionante y estoy recibiendo conocimiento gracias a esta persona. Entonces sí, es un trabajo que no está valorado y no está bien remunerado. Pero volviendo al tema del éxito, entonces cada uno tiene que buscar qué es su propio éxito. Entonces estoy siendo profesor y es mi vocación y estoy dando lo mejor de mí, pero si es que para mí quiero tener una casa de 5 cuartos para recibir a todos mis nietos y toda mi familia y el sueldo de profesor no me da, tengo que buscar otro camino. ¿Sí? Esa es la meta.
Y no es porque la meta sea la casa grande, sino porque quiero tener mi familia en mi casa, ¿no? Es que eso también hay que entender, que dinero, sustento, abundancia son términos diferentes, ¿no? Y que en cada cosa que yo tengo material, que yo materializo, que este mundo es material, entonces tiene que haber un don, tiene que haber una energía y tiene que haber un propósito, ¿sí? Entonces tal vez este profesor tiene este propósito de tener una casa grande para recibir a su familia. Tiene que buscar la forma. Porque si te quedas 20, 25 años siendo profesor, ya sabes que no lo vas a lograr. Y no te puedes resignar, porque tienes el potencial. O sea, hay que hacer ese silencio, encontrar el potencial, encontrar el don, buscar la manera, buscar la forma de que tu meta no tiene que cambiar, ¿sí? Lo que va a cambiar son los caminos, pero la meta no tiene que cambiar, porque eso te hace feliz, eso te llena. Me encantó. Cintia, gracias por prestarme pobrecitismo. Lo, Cuando quieras. lo seguiré utilizando. Creo que es tan importante tener conciencia. Me llevo muchas herramientas de esta conversación. Quiero agradecerte por haber venido nuevamente. No, gracias a ti. Gracias por invitarme.